Tres personas en la Biblia que murieron dos veces. Primero, Lázaro. ¿Cómo es esto posible? Hebreos 9, versículo 27 nos dice: y así como está determinado que los hombres mueran una vez, después de esto viene el juicio. Esta interpretación de Hebreos 9, versículo 27, delinea un principio en lugar de una ley absoluta e inmutable. Por ejemplo, Lázaro y otros fueron resucitados de los muertos y aparentemente murieron dos veces. Sin embargo, esto no refuta Hebreos 9, versículo 27. El primer hombre en esta lista era amigo de Jesús. Este milagro fue notable por dos razones. Primero, Jesús fue parte de este gran testimonio. Y segundo, también fue la ocasión en que Jesús lloró. Lázaro, junto con sus dos hermanas, María y Marta, eran discípulos de Jesús. Ellos son mencionados varias veces en los Evangelios, incluyendo Juan 11, versículos 1 y 2. Pero hubo un problema esta vez. Lázaro estaba enfermo y cerca de la muerte. Sabiendo que Jesús tenía la capacidad de curar a su hermano, María y Marta enviaron un mensaje a Jesús, implorando que él viniera. Juan 11, versículo 4. Cuando lo oyó, Jesús dijo: esta enfermedad no resultará en muerte. No, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Cuando él recibió el mensaje, Jesús prometió que la enfermedad no terminaría en muerte, sino en la gloria de Dios. Estas circunstancias adversas, como el caso del hombre ciego, no fueron resultado de pecado, ellas fueron destinadas a honrar a Jesús. La enfermedad de Lázaro no era un castigo ni un signo de desafío, sino que cumplía una función espiritual. Juan 11, versículos 5 y 6, Nueva Versión Americana. Ahora Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, cuando oyó que él estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Según Juan, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y ellos conocían sus sentimientos. Tenían una relación cercana con él. A pesar de esto, Jesús permaneció en el lugar exacto por 2 días más. Su procrastinación parecía rechazar su promesa de recuperación. Él retrasó su llegada porque los amaba. Este pasaje muestra una verdad importante sobre la oración. En nuestros momentos de lucha, queremos que Dios responda de inmediato. Cuando Él no lo hace, somos tentados a pensar que no le importamos, pero la realidad es que no comprendemos su tiempo ni sus objetivos, porque sus modos no son los nuestros. Hay un método en sus aparentes contradicciones. Él responde de esta manera porque nos ama y busca su gloria. Créale en sus promesas. Juan 11, versículos 7 y 8. Entonces, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dijeron: Rabí, los judíos acaban de intentar apedrearte, y aún así vas allí otra vez. Después de haber dicho esto, continuó diciéndoles: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy allá para despertarlo. Juan 11, versículos 12 al 15. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Ahora Jesús hablaba de su muerte, pero ellos pensaban que él estaba hablando sobre el sueño real. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por su causa, pues no estaba allí para que ustedes puedan creer, pero vamos a él. Lázaro estaba muerto y enterrado hacía 4 días cuando Jesús y sus seguidores llegaron a Betania. Aunque el funeral había terminado, muchos amigos vinieron a consolar a Marta y María. Marta se acercó a Jesús e imploró: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto es totalmente tu culpa, Jesús. Te llamé, pero no respondiste. Nada de esto habría sucedido si me hubieras escuchado. Sin embargo, ella no pierde la esperanza, pues continúa: aún hoy sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Como resultado, Marta sentía tanto fe como incertidumbre. Cuando menos lo esperamos, la incertidumbre aparece. Cuando esto suceda, transmite tus dudas a Dios en oración. Él es omnisciente y ya sabe sobre ellas. Cree en su capacidad de manejar tu decepción y dificultad espiritual. Yo soy la resurrección y la vida.
Él le informó: el Hijo de Dios posee vida en sí mismo y puede concederla a otros, permitiéndoles vivir para siempre. Él es la fuente de la vida eterna. Es así como Él puede afirmar que quien cree en mí nunca morirá, es decir, pasará directamente de la vida física a la vida eterna. El presente del verbo vivir y creer en mí también indica que Jesús es un libertador en el tiempo presente y no solo en el futuro. Aunque ella no entendía todo o sabía lo que sucedería, Marta confió en Jesús y lo confesó como el Mesías, el Hijo de Dios. Juan 11, versículos 31 a 35. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban cuando vieron que María se levantó rápidamente y salió, la siguieron pensando que ella iba a la tumba para llorar allí. Cuando María llegó al lugar donde Jesús estaba, lo vio y cayó a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por lo tanto, cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella también llorando, se conmovió profundamente en espíritu y se perturbó y dijo: ¿Dónde lo pusieron? Ellos le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Las primeras palabras de María fueron las mismas que las de su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús se conmovió profundamente por su llanto y pidió ver la tumba. Entonces leemos el versículo más corto pero muy significativo de toda la Biblia. Jesús lloró. Aquellos con María y Marta pudieron testificar cuánto se preocupaba Jesús por Lázaro. Algunos se quedaron perplejos, preguntando por qué un hombre que podía restaurar la vista a los ciegos no podía mantener a un hombre enfermo con vida. Si ellos pensaban que prevenir la muerte de un hombre sería increíble, estaban a punto de llevarse una gran sorpresa. Jesús dijo que quitaran la piedra de la entrada de la cueva sepulcral. Marta se opuso a esto. Lázaro estaba muerto desde hacía 4 días. Ella entendía el deseo de Jesús de rendir homenaje a su hermano fallecido, pero el olor de la descomposición sería insoportable. Jesús la corrigió diciendo: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? La desafió a mostrar su fe en él, permitiendo que la piedra fuera removida. Jesús no quería su explicación sobre la descomposición del cuerpo. Él quería que ella caminara por la fe, poniendo un pie delante del otro. Fe es actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad. Entonces, demostrar la gloria de Dios sería tarea de Jesús. La fe debe preceder a la visión si queremos ver la intervención sobrenatural de Dios en nuestras circunstancias. Nunca sabremos lo que Dios tiene en mente hasta obedecer lo que Él ha revelado. Juan 11, versículos 41 a 42, Nueva Versión Americana. Entonces quitaron la piedra y Jesús levantó los ojos y dijo: Padre, te agradezco porque me has escuchado, pero yo sabía que siempre me escuchas. Sin embargo, por causa de las personas que están alrededor, dije esto para que ellas puedan creer que tú me enviaste. Jesús podría haber llegado a tiempo y realizado un milagro privado para curar a Lázaro. En lugar de eso, llegó tarde para realizar un espectáculo público y sobrenatural, confirmando su identidad mesiánica e inspirando confianza en una gran multitud. Aunque esto causara angustia temporal, tendría una influencia espiritual significativa y traería a Dios un honor aún mayor. Juan 11, versículos 43 a 44. Y cuando dijo estas cosas, gritó con una voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Salió el hombre que había muerto, atado de manos y pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un paño. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Jesús llamó al hombre muerto: Lázaro, ven fuera. Un hombre vivo emergió de la tumba aún atado y vestido con vendas de sepultura. El muerto había sido devuelto a la vida. Esto es solo una muestra de lo que está por venir. Lázaro moriría corporalmente nuevamente un día. Por otro lado, aquellos que creen en Jesús participarán de la resurrección eterna y vivirán para siempre. Segundo, el hijo de la viuda de Sarepta.
Durante uno de los periodos más oscuros de Israel, Elías recibió un llamado de Dios. Elías era un tisbita de la región transjordana de Galaad. A pesar de las órdenes específicas para Israel de no mezclar la adoración de dioses paganos con la adoración del verdadero Dios, el rey Acab incentivó al israelita a mezclar su adoración al verdadero Dios con la adoración de estos dioses paganos y métodos paganos de adoración. Lo logró liderando con el ejemplo. La idolatría se había convertido en un problema social significativo en Israel. Elías predijo una sequía en Israel como castigo por los pecados de Acab. A medida que la sequía continuaba causando estragos, la recolección de agua se volvía cada vez más difícil. La sequía obviamente había alcanzado su ápice. Elías se arrodilló y se inclinó en oración como lo había hecho antes. Dios habló nuevamente con Elías, diciéndole que fuera a Sarepta y se quedara allí. Una viuda lo cuidaría allí. 1 Reyes 17, versículos 8 a 9. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo: «Levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí que he ordenado a una viuda allí para que te provea de alimento». Dios llevó a Elías del arroyo seco a la ciudad gentil. Esto fue un movimiento único y desafiante para Elías. «Mira, he ordenado a una viuda allí para que te provea». En la antigüedad, las viudas tenían fama de vivir en extrema pobreza. Las viudas permanecían al margen de la sociedad, frecuentemente viviendo en completa dependencia de las gracias de la comunidad local y ocasionalmente siendo forzadas a la prostitución. En 1 Reyes 17, versículos 10 a 11 leemos: «Entonces se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí que una viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que pueda beber». Mientras ella iba a buscarla, él la llamó nuevamente y le dijo: «Por favor, tráeme un pedazo de pan en tu mano». De hecho, una viuda estaba allí recogiendo leña. Esto reveló que ella era una mujer viviendo en la pobreza, ya que estaba recogiendo restos para usar como leña. Elías probablemente pensaba que Dios lo llevaría a una viuda inusualmente rica, pero en vez de eso, Dios lo llevó a una viuda gentil, y ella era pobre. Esto ciertamente puso la fe de la viuda a una prueba extraordinaria para recibir y dar a un extraño sobre quien ella nada sabía. La pequeña cantidad necesaria para mantener a su hijo de perecer era demasiado para esperarse. Dios había escogido a esta mujer, pero la eligió para más que un milagro. La eligió para servir. La elección de esta mujer, aunque traía una gran bendición para ella, implicaba servicio. En 1 Reyes 17, versículo 12, ella dijo: «Por la vida del Señor tu Dios no tengo comida, solo un puñado de harina en la olla y un poco de aceite en la jarra. Y he aquí que estoy recogiendo algunos palos para que pueda entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que comamos y muramos». Elías dijo: «No tengas miedo». Esta fue la palabra que Dios habló a la viuda a través de Elías: «Ve y haz como dijiste, pero haz primero para mí un pequeño pastel de eso. La vasija de harina no se agotará ni la jarra de aceite se secará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra». La viuda realmente hizo esto. Ella dio voluntariamente a gran riesgo, basado en su confianza en la promesa de Dios. Ella y él y su casa comieron por muchos días. 1 Reyes 17, versículos 17 a 18. Y sucedió después de estas cosas que el hijo de la mujer, la dueña de la casa, se enfermó y su condición se volvió muy grave, hasta que finalmente dejó de respirar. Entonces ella dijo a Elías: «¿Qué tienes contra mí, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mi pecado y matar a mi hijo?». Leemos después de estas cosas que el hijo de la mujer que poseía la casa se enfermó. Podemos imaginar los días felices de provisión en la casa de la viuda. Un milagro continuo de Dios suplía sus necesidades.
A pesar de esto, los tiempos felices fueron eventualmente eclipsados por una nube de tristeza traída por la enfermedad y el subsecuente fallecimiento del hijo de la viuda. La viuda ya estaba de luto por la pérdida de su esposo cuando su hijo falleció. Ella no solo sufrió el dolor que cualquier madre sentiría tras la muerte de un hijo, sino también sufrió el dolor de alguien que perdió la única esperanza que tenía para el futuro. Se esperaba que su hijo creciera y la sostuviera cuando ella se hiciera mayor. Ahora, sin embargo, esas esperanzas fueron completamente destruidas. ¿Has venido para traer a la memoria mi pecado y matar a mi hijo? En 1 Reyes 17, versículos 19 a 20, nueva versión americana. Pero él le dijo, dame a tu hijo. Entonces él lo tomó de sus brazos y lo llevó al cuarto de arriba donde él estaba morando y lo acostó en su propia cama. Y clamó al Señor y dijo, oh Señor mi Dios, también has traído calamidad sobre la viuda con quien me hospedo al hacer que su hijo muriera. Él lo tomó de sus brazos. Este detalle vívido muestra que la viuda sostenía firmemente al hijo muerto. Entonces él clamó al Señor. Elías oró a Dios con todo su corazón y tenía una relación cercana con Dios. En oración, pidió a Dios que arrojara algo de luz sobre esa tragedia que parecía más allá de la explicación y más allá de la redención. En 1 Reyes 17, versículos 21 a 24. Entonces él se extendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor mi Dios, por favor, haz que la vida de este niño vuelva a él. Y el Señor escuchó la voz de Elías, y la vida del niño volvió a él, y revivió. Elías entonces tomó al niño y lo bajó del cuarto de arriba a la casa y se lo entregó a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Se extendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor. Este fue un método de oración inusual, pero Elías no tenía precedentes. No fue por su técnica de oración, sino por su fe que Dios respondió a esa oración. Tercero, Dorcas, también conocida como Tabita. Ella era una discípula de Jesús y formaba parte de la iglesia primitiva. Vivía en Jope y su actitud generosa era ampliamente conocida. Su identidad era la de una mujer muy generosa, impulsada por ser parte del avance del reino de Dios y amaba cuidar de los necesitados a su alrededor. La Biblia dice que realizaba actos de bondad con las personas y era regular y consistente. Daba ropa, dinero y mucho más. Hechos 9, versículos 36 a 42. Ahora en Jope había una discípula llamada Tabita, que traducido significa Dorcas. Esta mujer se destacaba en actos de bondad y caridad que hacía habitualmente, pero sucedió en ese momento que ella se enfermó y murió. Y cuando lavaron su cuerpo y lo colocaron en un cuarto en el piso de arriba. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, habiendo oído que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a él, instándolo, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se apresuró y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba y todas las viudas estaban a su lado, llorando y mostrando todas las túnicas y vestidos que Dorcas solía hacer mientras estaba con ellos. Pero Pedro mandó a todos salir, se arrodilló y oró, y volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y cuando vio a Pedro se sentó, y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Lo que debe haber distinguido a Dorcas fue su manera de dar, que se basaba en el altruismo y no en la necesidad de señalar virtud o actuar de manera ostentativa. Su legado de generosidad y cuidado dejó una marca profunda en la comunidad, tanto que su muerte provocó una reacción inmediata y profunda entre aquellos a quienes ayudó. La resurrección de Dorcas, a través de la oración de Pedro, no solo trajo alegría y alivio para la comunidad, sino que también fortaleció la fe de muchos en Jesús, demostrando el poder y la compasión del Señor.
Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.